Imagina esto. Un niño de solo 11 años comienza a invertir en acciones con un pequeño ahorro que ha juntado vendiendo refrescos y chicles. A los 11 años y medio, compra sus primeras acciones. Y hoy, más de 7 décadas después, ese mismo hombre tiene una fortuna de más de 100.000 millones de dólares. Ese hombre es Warren Buffett, conocido como el oráculo de Omaha, uno de los inversores más exitosos de la historia y uno de los hombres más ricos del mundo. Pero Buffett no solo es admirado por su riqueza, sino también por su filosofía de inversión simple, pero potente, su humildad y su enfoque a largo plazo. ¿Sabías que Buffett sigue viviendo en la misma casa que compró en 1958 por $31.500? Aunque podría permitirse cualquier mansión que se pudiese venir a la cabeza, prefiere la simplicidad de una casa moderna en Omaha, en Nebraska. ¿Y qué hay de su estilo de vida? Buffett no gasta en lujos innecesarios. Desayuna en McDonald's casi todos los días y su coche favorito es un Cadillac que ha tenido durante años. Pero aquí va lo más importante. Buffett ha demostrado que el éxito en las inversiones no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de evitar errores comunes y ser paciente. Su filosofía se resume en una frase que ha repetido innumerables veces. Ten miedo cuando los demás sean codiciosos. Sé codicioso cuando los demás tengan miedo. Básicamente, ir a contratendencia. En este vídeo vamos a explorar la vida de Warren Buffett, después sus humildes comienzos en Omaha, Nebraska, hasta su ascenso como el inversor más famoso del mundo. Vamos a desglosar su filosofía de inversión, analizar sus éxitos y también sus fracasos, y descubrir cómo puedes aplicar sus lecciones en tu propio enfoque de trading e inversión. Pero aquí va algo que pocos saben. Buffett ha donado más de 40.000 millones a organizaciones benéficas en su vida, principalmente a la Fundación Bill y Melinda Gates. De ahí, creo que ya sabéis por dónde voy. Él cree que la riqueza no es para acumular, sino para compartir. ¿Listo para aprender de uno de los mejores? Venga, empezamos. Warren Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, en Nebraska, en medio de la Gran Depresión. Su padre, Howard Buffett, era corredor de bolsa y más tarde congresista, lo que le dio a Warren una exposición temprana al mundo de las finanzas. Desde muy joven, Buffett mostró un interés inusual por el dinero y las inversiones. A sus 6 años, Buffett ya estaba vendiendo chicles, Coca-Colas y revistas puerta a puerta. Con solo 11 años, compró sus primeras acciones, en concreto 3 acciones de City Service por $38 cada una. Aunque inicialmente bajaron, Buffett las mantuvo hasta que subieron a $40. Este fue su primer aprendizaje importante. La paciencia es clave en las inversiones. Buffett continuó su educación en la Universidad de Nebraska, donde se especializó en administración de empresas. Luego hizo un MBA en la Escuela de Negocios de Columbia, donde estudió bajo la tutela de Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor. Graham enseñó a Buffett a analizar empresas desde una perspectiva fundamental, buscando acciones que estuvieran subvaloradas en el mercado. ¿Sabías que Buffett fue rechazado de la Universidad de Harvard antes de ir a Columbia? En su entrevista, dijo que no veía el valor de la educación formal en Harvard, lo que impresionó a los entrevistadores por su confianza, pero no fue suficiente para ser admitido. Ese rechazo, de hecho, cambió su vida, ya que lo llevó a emprender directamente de Graham, quien se convertiría en su mentor y una figura clave a lo largo de toda su carrera. Al igual que la historia del campesino chino y su hijo, todo depende del punto de vista en cómo lo valoremos, en cómo lo veamos. No todo lo que inicialmente parece malo en la vida lo es a largo plazo, y viceversa. La filosofía de Buffett se basa en la inversión en valor, un enfoque que aprendió de su mentor, precisamente Benjamin Graham. La inversión en valor consiste en comprar acciones de empresas que están subvaloradas en el mercado, es decir, que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Buffett no solo se enfoca en el precio, sino también en la calidad del negocio, su ventaja competitiva y su potencial de crecimiento a largo plazo. Uno de los ejemplos más famosos de esta filosofía fue su inversión en Coca-Cola en 1988. Buffett, para aquella época, invirtió $1.300 millones en la compañía, convirtiéndose en su mayor accionista. Coca-Cola, para aquel entonces, tenía una marca fuerte, un modelo de negocio simple y un crecimiento constante. Buffett vio el potencial y mantuvo su inversión durante décadas, obteniendo ganancias de miles de millones de dólares.
Otro ejemplo también icónico fue su inversión en See's Candies, una empresa de caramelos que compró en 1972 por $25 millones. Sea Candies tenía un negocio sólido, márgenes altos y una lealtad de marca increíble por parte de su personal. Buffett la compró y la mantuvo durante décadas, ganando más de $2.000 millones en dividendos posteriormente. Pero Buffett no solo invierte en grandes empresas. En sus primeros años compró pequeñas compañías que nadie más estaba mirando, que no estaban en el foco de nadie. Pues como, por ejemplo, Sanborn Map, una empresa de mapas de seguros. Buffett vio su potencial, la compró y la transformó en una inversión rentable. No obstante, también han habido errores, o mejor dicho, aprendizajes dentro de la vida en el mundo de las inversiones de Warren Buffett. Por ejemplo, en los años 90 invirtió en empresas tecnológicas como IBM e Intel, pero no tuvo mucho éxito. Luego admitió que había cometido un error al invertir en algo que no entendía completamente. De esta forma, deberás aprender que no todo es invertir porque sí y que muchas veces no por ser una empresa grande, pues puede ir a mejor. Su modelo era lo subvalorado y siempre debía ver más allá, debía ver la gestión, debía de ver el personal, la capacidad de crecimiento para que Warren quisiese invertir en ella. Con esto, lo que quiero dar a entender es que no solo hay que seguir a las grandes masas, por un lado, o por lo que leas por internet o lo que veas, sino que realmente tiene que haber algo más allá. Es decir, está muy bien cuando la gente me pregunta que quiere invertir en una cripto, que cómo la ve, porque acaba de salir. Hay que ver el proyecto que hay detrás, hay que ver qué es lo que hay, qué es lo que hacen, qué es lo que solucionan. No todo es tan trivial como decir, esto tiene mucho potencial porque lo he visto en una noticia. Entonces, no te bases en eso y, sobre todo, valora también lo que te sucede y lo que no te sucede. Es decir, como he comentado, el caso de que le pasó a él, ¿no? Que fue rechazado de Harvard. Hay que tener en cuenta que muchas veces lo que vemos como un fracaso, ¿vale? Que creo que es una palabra completamente inapropiada. ¿Qué pasa? Que tú ves un fracaso, pero no es un fracaso. Es decir, todo depende del punto de vista como se vea. A la larga puede ser una ventaja. Entonces, siempre las cosas que nos pasan tenemos que tomarlas desde una perspectiva más positiva o una perspectiva de mejora. No siempre como un fracaso, como una pérdida, como una derrota. Nunca verlo desde el lado más pesimista, que es por desgracia lo que tendemos a hacer y como la sociedad nos ha inculcado que tienen que ser las cosas que no conseguimos o que nos cuestan conseguir. Y no es así. Realmente todo hay que verlo desde el punto de vista lo más positivo posible. Evidentemente hay cosas que no lo tienen a lo largo de la vida. Pero tener una mentalidad positiva ayuda muchísimo, muchísimo a largo plazo. En 1965, Warren Buffett también adquirió el control de Berkshire Hathaway, una compañía textil completamente en declive. En ese momento, Berkshire era una empresa que producía telas y textiles, pero Buffett rápidamente se dio cuenta de que el negocio no tenía futuro. En lugar de cerrar la empresa, que hubiera sido lo lógico, decidió convertirla en un vehículo de inversión para adquirir otras compañías. Desde entonces, Berkshire Hathaway se ha transformado en uno de los gigantes más poderosos del mundo empresarial, con participaciones en empresas como Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express y Geico. Uno de los secretos de Buffett es su enfoque en adquirir empresas con moats económicos, es decir, con ventajas competitivas duraderas. Un ejemplo icónico es su compra de Geico en 1996. Geico era una empresa de seguros con una marca fuerte, costos operativos bajos y una posición dominante en el mercado. Buffett vio el potencial y la adquirió por $2.300 millones. Hoy, Geico es una de las inversiones más rentables de Berkshire, generando miles de millones en ganancias año tras año. Pero Buffett no solo compra empresas enteras, también invierte en acciones de compañías que cree que tienen un gran potencial. Un caso hiperfamoso es su inversión en Apple en 2016. Aunque Buffett tradicionalmente evitaba la tecnología, pero lo que le pasó en IBM y en Intel, vio en Apple una empresa con una marca fuerte, un flujo de caja constante y un modelo de negocio sostenible. Berkshire compró acciones de Apple por valor de $36.000 millones, convirtiéndose en uno de los mayores accionistas. Hoy, esa misma inversión, solo 9 años después, vale más de $160.000 millones. Por otro lado, no todo ha sido éxito en la historia de Berkshire Hathaway. Buffett ha cometido errores como su inversión, por ejemplo, en US Airways en 1989. En ese momento, Buffett pensó que la industria de las aerolíneas tenía potencial, pero la inversión al final resultó ser un auténtico desastre.
perdió casi todo el dinero que invirtió y desde entonces ha evitado lo que serían las aerolíneas, admitiendo que fue un error. Quizá un error o no, saber esperar como él siempre había predicho, ¿no? Es decir, si él dice que hay que esperar al momento, le pasó como la inversión en IBM y en Intel. Quizás ese no era el momento. Posteriormente, años después de aquella época, la cosa ha cambiado muchísimo. Ya lo que serían las tecnológicas han pegado, ya han sido más acordes, digamos, a la sociedad, por lo tanto, han pegado un disparo completamente las acciones de estas empresas porque ya han podido ser más accesibles a todo el mundo y a día de hoy todo el mundo tiene un ordenador en casa. Por lo tanto, las acciones de esas empresas se han disparado. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando Buffett lo vio no era el momento adecuado de comprarlas. Lo mismo que le pasó con US Airways. Ahora mismo, en pleno 2015, la demanda que está habiendo en el sector de las aerolíneas en general y el mundo aeronáutico es bestial. Está habiendo un boom completamente y se espera que siga creciendo y que se multiplique de aquí a 5 años. Entonces, hay una gran demanda. Es un buen momento ahora para invertir, por ejemplo, en este tipo de acciones y de empresas. Venga, vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo en su inversión es Dexter Show Company en 1993. Buffett compró la empresa por 433 millones, pero la industria del calzado cayó completamente en declive y Dexter perdió todo su valor. Buffett ha dicho que esta fue una de sus peores inversiones y ha aprendido a ser más cuidadoso al evaluar industrias en declive. A pesar de estos errores, Buffett ha construido todo un imperio que hoy vale más de 700.000 millones de dólares. Berkshire Hathaway es conocido por su enfoque en la gestión descentralizada, permitiendo que las empresas que adquieren operen de manera independiente, siempre que cumplan con lo que serían los estándares de rendimiento de Buffett. Como curiosidad, para Warren Buffett, una de las mejores decisiones de su vida fue mudar la sede de Berkshire Hathaway de Nueva York a Omaha, a Nebraska. Buffett prefiere la tranquilidad de Omaha lejos del ruido de Wall Street para tomar decisiones de inversión con claridad y calma. De siempre se le ha visto ser una persona con los pies en el suelo y este tipo de decisiones no son para menos. Puede parecer una tontería, pero le aseguro que no. Es decir, de esta manera él no está dentro del foco, sino que está fuera. Y así lo que consigue también es tomar unas decisiones y poder estudiar las cosas completamente con claridad, sin estar ahí plenamente con todo el ruido de Wall Street, ruido por decirlo de alguna manera, estar fuera del foco y él va a la suya, completamente al margen, ya lo hemos dicho al principio. Cuando todo el mercado está en compra, tú tienes que estar cauteloso y probablemente esperar una venta, igual que al revés. Entonces, cuando haya cierto optimismo en el mercado, estate cauteloso. Lo mismo cuando haya temor en el mercado, tú es cuando entonces tienes que aprovechar en ese momento y ahí comprar. Durante su carrera, Buffett ha tenido éxitos completamente impresionantes. Una de sus inversiones más famosas fue en American Express, en la década de los 60, cuando la compañía enfrentó lo que sería un escándalo financiero y Buffett compró acciones a precios bajos y obtuvo ganancias masivas cuando la empresa se recuperó. Por el contrario, también otra inversión fallida de Warren Buffett fue su inversión en ConocoPhillips en 2008. Buffett compró acciones de esta compañía petrolera justo antes de la caída de los precios del petróleo, lo que resultó en unas pérdidas completamente abrumadoras. Pero aquí viene lo importante. Buffett siempre aprendió de sus errores. Como él mismo dijo, es mejor aprender de los errores de otros que cometerlos tú mismo. Y esa mentalidad lo ha llevado a ser uno de los inversores más exitosos de la historia. Y a todo esto, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Buffett en el trading de hoy en día? Pues aquí van 3 lecciones clave. La primera, invertir en lo que entiendes. No inviertas en industrias o empresas que no comprendes. Esto aplica a las empresas si es que compras acciones y también aplica a los mercados. Quizá en un primer momento pienses que solo es para acciones, pero piénsalo fríamente. El conocimiento es poder y saber de algo te dará mayor ventaja que otra persona que lo desconozca. Por lo poco que te parezca, saber más de un mercado que de otro siempre te dará una posición privilegiada respecto de otra persona que no. La segunda clave es la paciencia y la disciplina. El éxito en las inversiones no llega de la noche a la mañana. Sé paciente y mantén una estrategia más a largo plazo. Al igual que el trading, toda operación tiene un objetivo cuando la planificas, cuando la meditas, cuando la ejecutas. Pues la espera hasta que llegue también lo es. Es complicado mantenerse cuando la operación está abierta y tu dinero ya está en fuego, pero forma parte de la etapa en la inversión y además, básicamente, de la principal, en la que más cometemos errores porque los nervios nos traicionan.
La tercera clave sería evitar errores comunes. No te dejes llevar por el miedo de la codicia. Mantén tu enfoque, mantente frío en el valor intrínseco de las empresas. Siempre sé racional y con los pies en el suelo. Nunca te dejes llevar por los sentimientos que normalmente afloran cuando las posiciones se van a tu favor. Tierra y sal cuando lo tenías previsto y ir al momento que tenías totalmente calculado. Para eso tienes que calcular tu take profit y tu stop loss. Y aquí viene una lección adicional. Aprende continuamente. Siempre recíclate. Buffett pasa el 80% del día leyendo y estudiando. Él cree que el conocimiento es la mejor inversión que puedes hacer y sobre todo es para ti. Tenemos el error de no invertir en nosotros mismos, que somos nuestro mayor activo. Entonces, preocúpate siempre de estar leyendo, de formándote, de estar aprendiendo continuamente, porque los mercados van cambiando. Entonces, siempre es importante que estudies, que leas, que aprendas, que tengas fuentes fiables y que te dediques a estar reciclándote continuamente para estar lo más al día posible. Insisto, información es poder. Warren Buffett no es solo un inversor exitoso, es un maestro de la paciencia, la disciplina y la inversión en valor. Su vida está llena de lecciones que van más allá del trading, pues desde la importancia de invertir en lo que entiendes hasta el valor de aprender de los errores. Igual que en su parte más personal, esa parte más desconocida, porque no sé si sabías que Buffett planea donar el 99% de su fortuna a la caridad, ya que él cree que la riqueza no es para acumular, sino para compartir. ¿Te imaginas convertir $100 en 100.000 millones? Buffett lo hizo, y hoy has aprendido cómo. Así que, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra figura del trading te gustaría que analizásemos.